Hola, ¿qué tal? Después de tanto tiempo volvemos a los vídeos de oposiciones y ya porque este año hay que sacar la plaza, sí o sí. Así que vamos allá con la unidad 57, que es el Reino Unido en el periodo entre guerras y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y en la Primera Guerra Mundial. Y las figuras literarias principales. Como siempre, voy a explicaros la estructura del tema. Como yo la hago a mi manera, pues ya vosotros podéis adaptar el guión a vuestra manera. Yo lo estructuro en una introducción, punto uno, punto 2, el contexto histórico, así todos los temas de literatura e historia lo hago casi igual. Una introducción, un contexto histórico, un contexto literario, y en este caso he hecho tres apartados. Uno de poesía, otro de teatro y otro de ficción o narrativa. Como siempre, una conclusión y para finalizar una bibliografía. Para empezar la unidad vamos a empezar por la introducción y siempre me gusta empezar con una cita célebre. En este caso, para empezar, he decidido empezar con una cita de Rudyard Kipling, un autor muy importante de finales del siglo XIX, principios del XX, que dice que si la historia se enseñara en forma de cuento, nunca sería olvidada, ¿no? Entonces, como el enfoque literario que hay que darle a la historia para que se quede en la mente de los alumnos y en nuestra mente también, eso es de Kipling. Entonces, empezaremos con la introducción, que la cita de Kipling, pues comentamos la cita, dice que es interesante sobre la importancia de cómo el buen uso de la historia y de la cultura puede mejorar nuestra práctica como docentes, ¿no? Porque si lo contamos todo como un rollo, solo basado en fechas y datos, pues no funciona. Entonces, puedo empezar esta introducción también hablando de que la llegada del nuevo siglo, el siglo XX, marcó una nueva era, ¿no? Afectada profundamente por los cambios, los potentes cambios que supusieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y el periodo entre guerras, ¿no? En lo literario, el modernismo, la experimentación, como movimientos culturales y artísticos, surgieron con gran vigor. Y esto afectó a la conciencia global de la Tierra, ¿no? Fue un gran avance. Pero sobre todo fue un gran avance en los países anglosajones, como por ejemplo Gran Bretaña, que es el que nos ocupa, ¿no? Entonces, poetas, actores de teatro, dramaturgos, novelistas, interactuaron críticamente con la turbulenta atmósfera política de la época y afectaron sus obras al devenir de la sociedad. Entonces, en este tema profundizaremos en las características de este contexto entre guerras, la importancia de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, y haremos un análisis bastante exhaustivo de los contextos tanto literarios como históricos. Primero empezaremos por los históricos. El periodo de entreguerras en Gran Bretaña fue importante porque se estableció una lucha entre el previo espíritu imperialista, ¿no?, de la época victoriana y un mundo moderno donde la división de clases y el nacimiento no era tan importante, ¿no?, como la nobleza, la burguesía, no era tan importante. Entonces cada vez más países estaban avanzando al Reino Unido, ¿no? Estaban superándolo, como por ejemplo los Estados Unidos, que ya después de la Segunda Guerra Mundial se afianzaron como la primera potencia mundial. Así que aquí ya empieza el declive del Imperio Británico. Y servirá al análisis histórico como preludio al análisis literario, que es el que nos ocupa, en este caso. Pero como este tema es de historia y literatura, pues hay que empezar por el contexto histórico. Podemos decir que los años precedentes a la Primera Guerra Mundial se llama la Edwardian Age, ¿no?, la de Eduardo VII, que era hijo de la reina Victoria. Sabemos la grandeza del imperio de la reina Victoria, ¿no? Pues con su hijo empieza la era eduardiana, que se puede dividir desde el año 1901 hasta el 1910, y fue distinta al periodo victoriano, ¿no? Se da un alejamiento de las virtudes del victorianismo. El propio Eduardo VII era un fiel defensor de lo contrario, el espíritu victoriano, ¿no? Le gustaba mucho sobre todo la extravagancia, ¿no?, la rigidez del imperio victoriano. Sin embargo, es importante no exagerar el contraste entre los periodos eduardiano y tardo victoriano. En realidad, las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX también estuvieron marcados por un cuestionamiento generalizado de las opiniones, de las instituciones y de las convenciones, pero fue un proceso que continuó sin cesar, ¿no? O sea, que se alejaban de la época victoriana, pero a la vez fue un espíritu continuista también, aunque parezca contradictorio, así fue. Entonces Eduardo VII, también conocido como Eduardo el Pacificador, centró sus esfuerzos diplomáticos en Europa, ¿no? Mantuvo una buena relación con los países europeos. Pero esta aparente estabilidad también estaba acompañada de un descontento generalizado en la sociedad británica y en la sociedad del Reino Unido en general, ¿no?, debido a los cambios en el panorama internacional, ¿no? A principios del siglo XX ya se empezaba a anunciar, ¿no?, a prever que iba a suceder una gran guerra, estaba en el aire.
Entonces el equilibrio de poder en Europa estaba cambiando, ¿no? Sobre todo por el ascenso de la Alemania unida. Ya sabía, unificación de Alemania a finales del siglo XIX, y los Estados Unidos, por otro lado, también surgían como una fuerza global dominante, que luego se afianzaron mucho más después de las Grandes Guerras. Entonces, con la muerte de Eduardo VII, se marcó un momento crucial, separando la seguridad del siglo XIX de las incertidumbres del XX, ¿no? La seguridad del siglo XIX, el victorianismo era una época muy segura y de esplendor británico. Aquí ya empieza a haber más incertidumbre, ¿no? No solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. El sucesor fue Jorge V, que guió a la nación británica en estos tiempos turbulentos, cambiando el nombre de su familia, ¿no? Este es el antepasado de la reina Isabel II, ¿no? Pasó de la dinastía de Sajonia-Coburgo-Gotha a Windsor. Pasó a un nombre más británico para evitar esa relación con el Imperio alemán. Entonces Gran Bretaña, con Jorge V, alcanzó un equilibrio entre el rigor victoriano y la vanguardia eduardiana, podríamos decir, ¿no? Un equilibrio ahí. Sin embargo, todo empezó con las semillas del conflicto que llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora vamos a analizar las causas y la evolución de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo empezó con el asesinato, ¿no? Con la muerte del heredero del Imperio Austrohúngaro en el año 1914, ¿no? Entonces Austria, respaldada por Alemania, y Rusia, apoyada por Francia, se encontraron rápidamente en bandos opuestos, ¿no? Entonces Europa se dividió en dos sistemas de alianzas. Estaba la Triple Alianza, que era Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, que eran Francia, Rusia y Gran Bretaña. Entonces estaban apoyados también por fuerzas militares y navales muy poderosas, una opinión pública que estaba mal informada y que cuando apoyó la guerra apoyaron ampliamente a la Triple Entente. Entonces el gabinete británico, ¿no? El bando británico estaba dividido, pero la invasión alemana de Bélgica el 4 de agosto violó la neutralidad belga, que Bélgica hasta entonces era un país neutral, obligó a Gran Bretaña a involucrarse en el conflicto. Al principio no querían. Así que la Primera Guerra Mundial surgió no solo por culpa del colapso del sistema diplomático europeo, todas las diplomacias fallaron, sino también como consecuencia de los profundos cambios económicos que estaban cambiando la sociedad europea del momento, ¿no? Los desafíos internos de Gran Bretaña influyeron en su política exterior, que estaba impulsada por la intención de evitar que Alemania derrotara a Francia nuevamente, ¿no? Porque ya en las guerras del siglo XIX Alemania había derrotado a Francia. Y también querían proteger el estatus imperial del Imperio Británico como la primera potencia mundial, lo cual no les fue muy fructífero, como veremos más adelante. Entonces el periodo de entreguerras, tras la Primera Guerra Mundial, que fue un desastre absoluto, comenzó con el Tratado de Versalles, ¿no? Que impulsó las reparaciones a las naciones involucradas en la Primera Guerra. No obstante, por culpa de este Tratado de Versalles, que se firmó en 1918, pues esto fue culpable del surgimiento del nazismo y de Hitler, ¿no? Porque las cláusulas de Alemania, ¿no? Por ser el causante de la guerra, fueron muy, muy malas para ellos, ¿no? Entonces Hitler aprovechó eso en los años 30 para alzarse con el poder por culpa de las multas y el dinero que tenían que pagar a Alemania. Entonces, tanto los Estados Unidos como Rusia se negaron también a unirse a la Liga de Naciones, ¿no? Que fue como un precursor de la Sociedad de Naciones Unidas, que se creó en 1920. Entonces, pero esta diplomacia también falló. Entonces el periodo de entreguerras se caracteriza por tres factores clave, podemos decir debilidad económica, sobre todo a partir del año 1929, con el crack del 29 en Estados Unidos, conflictos sociales, ¿no? Por eso la literatura de los años 30 también es muy social, y una reorganización política y una modernización de los sistemas políticos. Ahora vamos a analizar las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial específicamente en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Pues que la economía se había devastado, básicamente, ¿no? Entonces se intentó rehabilitar la economía del Imperio Británico mediante medidas para mejorar el bienestar social de las personas, ¿no? Fue una época de mucha agitación social y también de la aplicación de nuevas políticas sociales para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Se reorganizó también la Commonwealth y se abordaron los problemas de Irlanda, como veremos ahora más adelante, ¿no? También supuso el final de la guerra una mejora en la vida de las mujeres, ¿no? Porque como tantos hombres habían perecido en la batalla, en las batallas de la Primera Guerra Mundial, pues las mujeres consiguieron su emancipación política y su emancipación tanto económica como social, aunque todo esto cogido con pinzas y muy poco a poco. También aparecieron las sufragistas, ¿no? Las suffragettes, las que defendían el sufragio femenino, y muchas mujeres también estaban empleadas en la producción de municiones de la guerra, ¿no? Porque ya no había hombres, y en las oficinas, ¿no? A pesar de la oposición de los sindicatos. Muchos sindicatos no querían que las mujeres trabajaran en esas industrias, pero
no pudieron evitarlo porque los hombres estaban muriendo en la batalla, ¿no? Otro conflicto que surgió en esta época, después de la Primera Guerra Mundial, fue la división de Irlanda, ¿no? Tras la guerra entre Inglaterra e Irlanda del año 1920, se divide, ¿no?, en Irlanda del Norte y en Irlanda del Sur. Y había un autogobierno en ambos lugares, ¿no? En 1922 se estableció el Estado Libre Irlandés, ¿no?, de Irish Free State, pero Gran Bretaña insistió en que los 6 condados protestantes del norte permanecieran separados y pertenecieran a Gran Bretaña, ¿no? Claro, por eso el norte de Irlanda pues se usa la libra y tal. Entonces, esto provocó una guerra civil que terminó en el año 1923 con el alto al fuego, ¿no? Pero ya había muchos problemas, como ya sabemos, entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte, aunque eso se tratará más en el tema de Irlanda. Entonces, se declaró la República de Eire, que es la de Irlanda del Sur, mientras que la Irlanda del Norte siguió siendo parte del Reino Unido y Irlanda del Sur fuera del Reino Unido. Ahora vamos a hablar de la economía británica, también del periodo de entreguerras y hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la economía también se vio sumamente afectada, ¿no?, por la Primera Guerra Mundial y por la guerra anglo-irlandesa. Entonces se enfrentó la economía a una grave recesión, ¿no? Y el gobierno británico no cumplió con las expectativas de mejorar la sociedad, lo que provocó una alta deuda pública, tanto en Inglaterra como en el extranjero, y una grave situación de desempleo, ¿no? A partir del año 1922, la popularidad del Partido Liberal, que era el que estaba gobernando, disminuyó, ¿no? Y en el año 24, Gran Bretaña volvió a votar conservador, ¿no?, bajo Stanley Baldwin. El primer ministro Stanley Baldwin, quien, al igual que el líder del Partido Laborista anterior, tuvo dificultades para abordar los desafíos tanto de la industria como de la economía, como de la recesión del país, ¿no? Así que en el año 25 gobierna Winston Churchill, ¿no?, que decide volver al patrón oro, pero también provocó una horrible situación de desempleo, ¿no? Desempleo generalizado, recortes salariales y también huelgas frecuentes en las zonas industriales, ¿no?, sobre todo del norte de Inglaterra. Y este gobierno conservador intentó implementar reformas sociales para apaciguar a la clase trabajadora, pero eran reformas muy modestas, ¿no? Así que volvió el Partido Laborista, volvió a ganar en el año 1929, pero ¿qué pasó? Se enfrentó a la grave crisis de la Gran Depresión, ¿no?, el crack del 29, el colapso de Wall Street, y no pudo abordar esta crisis interna, lo que provocó su caída en 1931. Como estamos viendo, hay mucho cambio de poder, ¿no?, de liberales y conservadores en esta época. Luego, del año 31 al 45, ¿no?, los años previos y la Segunda Guerra Mundial, los conservadores sí que disfrutaron de un amplio periodo de éxito electoral. Primero el gobierno de Ramsay MacDonald se lograron algunas mejoras, como el abandono del patrón oro, lo que permitió mejorar la libra, ¿no?, estabilizar la libra y mejorar las exportaciones del Reino Unido. También un auge en la industria de la construcción, el surgimiento de nuevas industrias como la del automóvil, que estaba muy en auge, y la industria química, también ayudaron un poco a que se recuperara la economía. Aunque también hubo problemas, ¿no?, como las relaciones con las colonias, que muchas veces pues empeoraron aquí, ¿no? Muchas colonias también se empezaron a independizar en esta época, como la India, por ejemplo, ¿no?, en el 48, creo que fue, 49. Para el año 41, sin embargo, el desempleo estaba bajo control, había más trabajo y menos paro, lo cual cambió luego con la Segunda Guerra Mundial también. ¿Y qué más podemos decir? Pues la política internacional estaba ensombrecida, ¿no?, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, porque Inglaterra, Reino Unido, pues se enfrentaba tanto a Alemania como a Italia como a Japón. Ahora también tendríamos que hablar de la posición del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias y de su actuación, ¿no? Pues como sabéis, en marzo del año 34, Adolf Hitler estableció oficialmente el Tercer Reich en Alemania y fue básicamente un dictador, ¿no? El gobierno nazi abrió su primer campo de concentración también en esa época, contra judíos, gitanos, contra prisioneros políticos. Entonces, la Segunda Guerra Mundial empezó como una protesta, como una lucha contra este nazismo, ¿no? Y fue la experiencia, la guerra más larga y más devastadora de los últimos siglos, mucho más aún que la Primera Guerra Mundial, porque las armas eran mucho peores, como ya sabemos. Entonces, Reino Unido soportó una gran destrucción y una escasez de recursos, ¿no? Tras la rendición de Francia y la ocupación de Francia por parte de los alemanes, Gran Bretaña se enfrentó al conflicto de la Segunda Guerra Mundial prácticamente sin ayuda, simplemente con el apoyo económico de Estados Unidos, pero no el apoyo militar, porque Estados Unidos, como sabéis, permaneció neutral hasta el año 41, cuando Churchill y Roosevelt firmaron la Carta del Atlántico. Posteriormente también los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania cuando se involucraron en el proyecto, y esto supuso un punto de inflexión, ¿no? Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido y la Unión Soviética colaboraron para trazar la estrategia conjunta contra Alemania.
tras el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Que fue ya cuando Estados Unidos se involucró, empezó ya a mandar tropas a Europa. También con la conferencia de Washington del año 42 sentó las bases para establecer las Naciones Unidas y hablar de un nuevo orden internacional, una nueva diplomacia tras la guerra, para que no se volvieran a producir guerras. Entonces la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó en el 45, ¿no? En abril del 45, con la conferencia de Yalta, ¿no? Entonces la victoria de los aliados, tanto de la Unión Soviética como los Estados Unidos, como Reino Unido y Francia. Entonces el gran país que surgió tras esta guerra pues fue la preeminencia de los Estados Unidos, ¿no? Que se enfrentaron incluso a Rusia, habiendo sido aliados, se enfrentaron a Rusia para la dominación mundial y así empezó la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría que duró pues, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final del siglo XX casi. Y también se formaron, como he dicho, las Naciones Unidas con la esperanza de prevenir que se produjera otro conflicto mundial. Aunque estamos viendo ahora que parece que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, con lo que está pasando ahora en el Líbano y en Israel y Palestina, esperemos que no. Pero sí actualizaremos los temas cuando hable del Reino Unido en la actualidad. Bueno, y una vez analizado el contexto histórico, vamos a pasar al literario, que también es importante. En este tema ya sabéis que tenéis que encontrar el equilibrio entre lo que vais a hablar de literatura y lo que vais a hablar de historia. Entonces yo aquí lo he hecho un poco más largo, pero aquí ya cada uno ya sabe que tiene que adaptar el tema a su manera. Yo os doy mis ideas. Pues para hablar del contexto literario hay que hablar sobre todo de que el panorama literario de principios del siglo XX estuvo marcado por el dominio de la novela, ¿no? Sobre todo la novela modernista, ¿no? El Stream of Consciousness era una novela que exploraba temas sociológicos, temas psicológicos y por otro lado también se dio un renacimiento del teatro, ¿no? El teatro poético, el teatro social, veremos a ver. Pero estos teatros y esta novela también buscaba reflejar los problemas sociales de esa época, ¿no? Los problemas contemporáneos. Y ahí se puede dividir en dos periodos principales. El periodo modernista, que se puede dar desde principios del siglo XX, ¿no? Desde el año 1900, por ejemplo, hasta los años 30, unos 30 años. Y luego el periodo más realista y social, que empezó con el crack del 29 y que se dio en los años 30 y en la Segunda Guerra Mundial. Con la literatura estaba mucho más involucrada en los problemas sociales y era más realista también. Vamos a hablar primero del modernismo, que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Y qué fue el modernismo? Pues un movimiento literario que supuso una ruptura con los valores anteriores, los valores victorianos, y una reacción, ¿no?, contra el materialismo imperante en la Revolución Industrial. La literatura modernista carece de una estructura cronológica lógica, entonces experimenta mucho con el tiempo, ¿no? El tiempo y también con el enfoque de la conciencia, sobre todo con la memoria, como vemos en T.S. Eliot o Ezra Pound, y también con la percepción de los personajes. Todo esto está muy influenciado por el psicoanálisis de Freud, que también era muy importante en esa época, y por la implementación de técnicas literarias como el Stream of Consciousness, ¿no?, que en español se podría decir el flujo de la conciencia, y también el Free Indirect Speech, que sería el discurso indirecto libre, ¿no?, que también podemos ver en obras como el Ulises de James Joyce, ¿no?, que el personaje va diciendo todo lo que sale de su mente sin pararse a pensar. Pues eso fue el modernismo a grandes rasgos, luego lo veremos más en la ficción y en la poesía. Y ya en contraste con este modernismo, a partir de los años 30 y la Gran Depresión, pues el auge del fascismo, la Gran Depresión, la amenaza de una nueva guerra, pues los escritores, tanto de los tres géneros, poesía, teatro y novela, pues se alejan de esta experimentación modernista y se adentran en un nuevo realismo, ¿no? Esta literatura, como muchas veces es sombría, muchas veces está cargada de política, muchas veces tiene valores comunistas, aunque a veces no, abordaba la sociedad de la época, ¿no?, los problemas del obrero, la división de clase, también la represión sexual, ¿no?, que estaban intentando escapar ya de esos valores victorianos hacia una nueva libertad. Hay figuras notables como W.H. Auden, ¿no?, que respondieron a estos desafíos con obras que combinaban tanto la desesperación como el espíritu de resistencia, ¿no? Imaginaban un futuro mejor, imaginaban un nuevo orden mundial influenciado por estas ideas marxistas y freudianas. Entonces, en Estados Unidos sobre todo tenían mucho miedo a este comunismo. En Europa triunfó más. Entonces, en los años 30 mostraron su espíritu aventurero. Los escritores mostraban su espíritu a través de la pasión por los viajes, ¿no?, los viajes a Europa, ¿no?, también de americanos, la influencia de las vanguardias europeas, ¿no?, por ejemplo, algunas obras de Auden, como The Ascent of F6, del año 36, estaban muy influenciadas también por el teatro de Bertolt Brecht, que es un teatro también bastante social, aunque también estaban influenciados por la poesía de Dylan Thomas, ¿no?, también por las vanguardias, el surrealismo, ¿no?,
A pesar de esta diversidad de estilos, las influencias más importantes de esta época también se pueden ver en Eliot y Yeats también. Bueno, por otro lado, la poesía modernista sí que supuso una especie de ruptura con los valores tradicionales, ¿no? Una gran experimentación en el mundo de la poesía, dentro de los géneros literarios, y también la influyente el surgimiento del cine, ¿no? Del mundo de la radio y del cine, los medios de comunicación, los mass media, y también esto reflejaba el ritmo de vida acelerado que estaba imperando en esta sociedad moderna. Las esperanzas de un nuevo mundo tras la Primera Guerra Mundial se desvanecieron rápidamente, ¿no? Especialmente con el crash del 29 y la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Entonces había un sentimiento de desilusión, de desesperanza bastante generalizado. Y los escritores, pues como siempre la literatura, es un reflejo de este sentimiento global de la sociedad. Entonces, los escritores observaron, ¿no?, esta desintegración de la cultura, por ejemplo en T.S. Eliot, ¿no?, de Wasteland, La Tierra Baldía. Entonces, estos valores positivos desaparecieron y alimentó el deseo de encontrar una nueva perspectiva en la vida. Eso fue el modernismo. Y vamos a empezar analizando la poesía. Ahora vamos a hablar de la poesía, la figura más importante dentro de esta poesía modernista, también imagista. Entonces, podemos decir que antes de la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras, la poesía evolucionó hacia nuevas formas, ¿no?, dando prioridad a la forma más que al contenido. Esto es muy importante, era más importante la forma que el contenido. Esto, con autores como Eliot o Ezra Pound es muy importante también. Entonces surgió en esta época también el verso libre, el free verse, que venía del francés vers libre, y utilizaba un lenguaje bastante complejo y una manera indirecta de expresar los estados mentales bastante complejos. Entonces también era muy influyente la poesía de John Donne, la poesía metafísica de Donne del siglo XVIII, sobre todo para Eliot. También el simbolismo francés, ¿no?, los poetas malditos franceses como Baudelaire, y también la gran afluencia de alusiones a otras obras, ¿no?, sobre todo en Eliot, el uso de las citas y las alusiones. Entonces todo esto moldeó la poesía modernista del momento. También la vanguardia, el surrealismo, ofrecía vías experimentales para escapar de la sociedad contemporánea, ¿no?, aunque también existía una nueva tradición, ¿no?, la nueva tradicionalidad, porque también mucha gente creía en la importancia de la tradición para superar lo moderno y para entender el mundo actual también. La vuelta a la tradición, ¿no?, como decía el ensayo de Eliot, Tradition and Individual Talent, también lo recomiendo como interesante. Luego otro tipo de poesía que surgió fue la poesía imagista, ¿no?, el imagism, que era un movimiento de poetas tanto de Estados Unidos como de Reino Unido. Poetas como Richard Aldington, Hilda Doolittle o F.S. Flint, también Ezra Pound en Estados Unidos, que luego fue a Londres también. Entonces, estos poetas trataban de retratar una imagen en su poema, porque de ahí viene el nombre imagistas. Entonces, el retrato de esa imagen poética debería ser tanto subjetivo como objetivo, ¿no? Había que buscar la simplicidad, evitar todas las palabras que no contribuyeran a la presentación de esa imagen. Y había un movimiento también métrico más libre, una estructura métrica más libre, que evitara la rigidez de la poesía tradicional. El poeta más importante, que no es imagista sino modernista, es T.S. Eliot. T.S. Eliot es uno de los poetas más influyentes del siglo XX. Mi TFG mi TFG fue sobre él, sobre la influencia de Shakespeare en T.S. Eliot. Entonces fue uno de los poetas, no solo poeta, sino también dramaturgo y ensayista más importante de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, porque fue un gran innovador en la poesía modernista. Combinó el estilo de los poetas metafísicos ingleses, como he dicho, como John Donne, o también con el estilo de los simbolistas franceses, creando una nueva forma de poesía que cambiaba de la formalidad al lenguaje coloquial de una frase a otra. Entonces sus obras claves son la primera de todas, The Love Song of J. Alfred Prufrock, de 1915, la canción de amor de Prufrock, un buen poema. Ese poema introdujo el uso del verso libre, o su obra más importante poética es The Wasteland, del año 1922, una obra cumbre, ¿no?, de la poesía alusiva, ¿no?, con influencia tanto de la Divina Comedia como de Shakespeare, como referencia a la Segunda Guerra Mundial, a la sociedad vacía, ¿no? Por eso es The Wasteland, la Tierra Baldía, que habla de cómo ha quedado el mundo tras la Primera Guerra Mundial. Y la desilusión de la época también. Luego The Hollow Men, Los Hombres Vacíos, del año 25, habla de eso exactamente, ¿no?, del vacío espiritual que quedó también tras la guerra.
Y luego también tenemos Ash Wednesday, miércoles de ceniza del año 30, que ya marca una época un poco más católica de la época de Eliot, ¿no? Porque gira más hacia temas religiosos, pero también muy profundos. Y su obra final también, Los Cuatro Cuartetos, Four Quartets, del año 43, también es un poco más religiosa, pero también es interesante porque medita sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre la redención espiritual, y se consolida Eliot con este poema como una de las figuras más importantes de la poesía del siglo XX, ¿no? Se llevó el premio Nobel también. Bueno, ahora vamos a hablar del teatro, que también fue muy importante en la época, los dos tipos de teatro que hubo. Podemos decir que después de la Primera Guerra Mundial, varios factores de la sociedad influyeron en el desarrollo del teatro. El teatro inglés clásico estaba en declive, ¿no? Con poca producción significativa. Desde que apareció el Pigmalión de George Bernard Shaw en el 1913, el teatro clásico inglés estaba un poco de capa caída. Estaba mucho más de moda el entretenimiento sencillo, ¿no? Por eso se dio el dominio del espectáculo, de la comedia musical, y también el auge del cine, ¿no? También amenazaba el teatro, por eso el teatro tuvo que diferenciarse de ese cine, se tuvo que diferenciar un poco del realismo. Entonces los teatros tuvieron que buscar nuevas voces, nuevos estilos, ¿no? Por ejemplo, el renacimiento del teatro irlandés, ¿no? La creación del Teatro Nacional de Irlanda en Dublín, supuso un alejamiento del realismo, ¿no? Como por ejemplo se ve en la obra de Sean O'Casey, aunque eso se ve más en el tema de Irlanda. Y por otro lado, también para diferenciarse del teatro clásico, surge el resurgimiento del teatro poético, ¿no? El teatro poético que era en verso, ejemplificado por la obra de T.S. Eliot, que reflejó la insatisfacción que tenía el público también con el realismo, que para eso ya estaba el cine. También las vanguardias y el expresionismo influyeron en el teatro, porque se enfocaban en preocupaciones sociales y en preocupaciones individuales más amplias que el teatro clásico, tradicional y realista. Entonces, el teatro de entreguerras, entre el año 1918 y el 1939, supuso un periodo de transición marcado por un gran contraste social y no había muchas diferencias entre clases, todavía existían las diferencias entre clases, pero poco a poco se iba dando un cambio social y político tras la Primera Guerra Mundial. Entonces el teatro siempre es un reflejo de esos valores cambiantes de la época, que se alejan del realismo del siglo XIX hacia formas más experimentales y más simbólicas, más simbolismo. Entre los desarrollos claves tuvo el teatro poético, como he dicho, de T.S. Eliot, quien buscó revivir el teatro en verso en sus obras como Murder in the Cathedral, Asesinato en la Catedral, que habla sobre el asesinato del obispo de Canterbury, Thomas Becket, muy interesante esa obra, del año 35. Entonces había como una disatisfacción con el diálogo natural del teatro realista. Entonces había que buscar algo más irreal, más poético, que diferenciara del habla de la vida normal. Por otro lado, las cuestiones sociopolíticas también fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, en dramaturgos irlandeses como Sean O'Casey llevaron estos problemas de las clases sociales, de las clases trabajadoras, al escenario. También capturaron la tensión entre generaciones y la tensión entre clases sociales que estaba muy arraigada en el periodo de entreguerras. También surge el auge de la comedia, por otro lado, las obras históricas también, y también, como he dicho, la influencia del experimentalismo más europeo, ¿no? Sobre todo el expresionismo alemán también influye. Entonces dejaron una marca importante del teatro británico. También, como he dicho antes, la aparición del cine supuso una competencia bastante dura, por lo que el teatro se pasó un poco de moda. Entonces el teatro, como respuesta a este cine, debería ofrecer contenido más desafiante, contenido más intelectualmente estimulante. Podemos concluir esta sección con que el teatro británico de entreguerras es una mezcla de esta crítica social, de la experimentación del teatro poético, de una respuesta a las clases sociales y a los problemas políticos de la época, y sobre todo una reflexión sobre el estado de la sociedad y los cambios de la sociedad. Bueno, ahora llegamos al punto álgido del tema, que es la narrativa y la ficción, ¿no? Aquí hay un montón de autores. Yo he elegido de los que yo hablo, pero vosotros podéis elegir los que queráis. Es que hay tantos autores que hay que hacer una selección. Yo he elegido algunos, a ver qué os parecen. Vosotros podéis hablar de lo que vosotros queráis de esta época, hay un montón. Entonces podemos decir que en la prosa, en la ficción, en la narrativa del siglo XX, se produjeron el uso de técnicas muy revolucionarias en la novela, que reflejaban el desencanto, la desesperación y la confusión ante el colapso de los valores tradicionales, ¿no? También el modernismo también se reflejó en la novela y en la poesía. Todo este nuevo enfoque convirtió a la novela, a la ficción, en un nuevo intérprete de la vida, una manera de reflejar la vida capturando los cambios importantes de la época. Entonces vamos a profundizar en algunos de los autores más influyentes del periodo. El primero que yo mencionaría, según mi criterio, sería D.H. Lawrence, ¿no? Una figura muy destacada del siglo XX, conocido por explorar sobre todo las relaciones humanas, la sexualidad y la tensión
que se da entre el individuo y la sociedad. Sus obras más influyentes son, por ejemplo, Sons and Lovers, del año 1913, una novela bastante autobiográfica sobre las complejidades psicológicas de las relaciones familiares. Luego también The Rainbow, del año 1915, y sobre todo Women in Love, del año 1920. Tratan sobre la libertad personal, sobre el amor y sobre las convenciones sociales, sobre todo con mucha controversia. Y su obra más importante, que hay que leer sí o sí, yo la recomiendo, o ver la película, es el Lady Chatterley's Lover, el amante de Lady Chatterley, del año 1928, que es conocida básicamente por su explícita representación de los conflictos sexuales y de los conflictos sexuales entre clases, ¿no? Porque habla de la relación entre alguien, un general creo, y una chica. El estilo de Lawrence mezcla el simbolismo, el enfoque con los instintos más primitivos del ser humano y una crítica a la vida y a la sociedad industrial moderna. Eso es un crítico social. Entonces enfatiza sobre todo las conexiones tanto emocionales como físicas y también explora caminos que llevan al crecimiento del individuo. Otra autora esencial es Virginia Woolf, esta sí que hay que mencionarla sí o sí, porque es una pionera tanto del modernismo en Gran Bretaña como de la crítica literaria y de la industria editora de libros, ¿no? Fue central también en el círculo de Bloomsbury y también revolucionó la forma de hacer novela, ¿no? Empieza a experimentar con la técnica del stream of consciousness, que también exploraría James Joyce, como hemos visto, y sus obras más importantes, ¿cuáles son? La de Mrs. Dalloway, que es muy importante, ahora va a cumplir su centenario, porque es del año 1925, algo harán seguro, también To the Lighthouse, Al Faro, 1927, y Las Olas, de Waves, que también es muy buena, del año 31. Entonces, ¿qué exploran estas obras? Exploran el tiempo, la conciencia, la profundidad de la experiencia humana. También fue una influyente feminista, Virginia Woolf, con su importante ensayo A Room of One's Own, ¿no? Del año 29, que habla de que si las mujeres tuvieran una sala, una habitación en su casa para ellas mismas, podrían avanzar mucho más. Murió en el año 1941 tras luchar contra una fuerte depresión. Y otro autor que igual no hay que mencionar, pero a mí me encanta, es Aldous Huxley. También británico, empezó su carrera en el año 1916 y se consolidó con obras como Chrome Yellow del año 21 o Antic Hay del 23. Son sátiras mordaces de la sociedad intelectual inglesa. Se les pertenecía a una familia de intelectuales. Sus novelas también reflejan una distopía, ¿no? Como por ejemplo su obra más famosa, ¿no? Un mundo feliz, Brave New World, del año 32. Es una distopía de una sociedad futura, fatal, pero también este tipo de obras sirven para mostrar una visión escéptica, ¿no? Hacia la política y hacia la tecnología del siglo XX, ¿no? Montando un mundo ideal, pero que en realidad es un infierno, ¿no? Es una visión distópica de este futuro, un futuro en el que la gente se ha deshumanizado, ¿no? Todo se controla por la ciencia. Él también tiene un poco de miedo a eso, al avance científico desorbitado. Hay otras obras también como Ailes in Gaza, del año 36, que también muestran su interés por el misticismo y la filosofía oriental, la experimentación con las drogas también, ¿no? Entonces luego ya su época final tiene obras como The Devils of Ludum, del año 52, que es un estudio de la psicología, y por último su obra de más importante es The Doors of Perception, las puertas de la percepción, del año 54, en las que cuenta su experiencia con mescalina, ¿no? Este libro fue el que dio nombre al grupo de Jim Morrison, ¿no? The Doors, eso también se puede mencionar en la oposición. Bueno, se me olvidaba un último autor muy importante, que es E.M. Forster. Un autor que, aunque solo produjo 5 novelas, es una figura muy importante en la literatura inglesa de principios del siglo XX, ¿no? Con obras como Where Angels Fear to Tread, ¿no? Donde los ángeles temen adentrarse, del año 1905, o A Room with a View, del año 1908, las cuales destacan por presentar personajes muy bien elaborados y un tratamiento muy delicado de la comedia, centrado sobre todo en contrastes culturales entre las clases altas y las bajas, las clases europeas y las americanas, aunque sus obras maestras son dos, Howard's End, del año 1910, y A Passage to India, del año 24, en los que exploran temas más profundos como la incomprensión entre las relaciones entre individuos de primera e individuos de segunda, las relaciones entre razas de primera y razas de segunda también. A Passage to India es especialmente reconocida sobre todo por su retrato de las tensiones entre británicos y los indios que llevaron al problema colonial y sobre todo a la emancipación de la India, ¿no? Forster también publicó crítica literaria y sobre todo una obra literaria muy importante que es Aspects of the Novel, aspectos de la novela, en la que analiza
pues las novelas en general, ¿no? Sobre todo la estructura de la novela británica clásica. Su estilo también se caracteriza por la comprensión del carácter de los personajes, ¿no? Un desdén por el argumento en pos de los personajes y la mezcla entre comedia y tragedia, con diálogos muy precisos y descripciones muy vívidas de los personajes. Bueno, y al fin llegamos a la conclusión. Perdón si se me ha hecho un poco largo este tema, pero es que era muy interesante y muy importante. O sea, que ya cada uno aquí recortará la información y quedaros con lo que queráis, pero que creía que había que hacerlo así de largo. Bueno, una conclusión. Como siempre, pues hay que hacer como un resumen de la unidad, ir un paso más allá, hablar de su aplicación didáctica. Esto lo he añadido ahora, porque normalmente yo no hablaba de eso en mis conclusiones. Entonces podemos decir que esta unidad, este tema, ha ofrecido una visión general tanto del panorama histórico como del panorama literario de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, y que ha hablado del trauma que supuso la Primera Guerra Mundial, ¿no? La crisis cultural que se intensificó con el colapso económico, la Gran Depresión de los años 20, de finales de los 20, el auge del fascismo y la inminencia del nuevo conflicto global de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la literatura refleja este desánimo y ofrece una visión pesimista de la sociedad en general. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, podemos decir también que, aunque interrumpió la creatividad literaria, favoreció los géneros cortos, ¿no? Como la poesía, los cuentos, y ofreció un escenario en el que las principales corrientes de la segunda mitad del siglo XX empezaron a surgir, ¿no? Por eso digo de ir un paso más allá en estas conclusiones, ¿no? Entonces aquí ya, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a ver cómo ese posmodernismo, esa sociedad posmoderna, ese poscolonialismo, tras la emancipación de muchas colonias, la independencia de muchas colonias británicas, y también el surgimiento del feminismo, ya se empiezan a ver un poco en esta época, pero surgen sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también hay que hablar de la importancia de esta unidad con el currículo y con nuestra enseñanza como profesores, ¿no? Podemos decir que la LOMLOE, que no es la ley actual, pues promueve la competencia comunicativa, pero también la competencia cultural, ¿no? La competencia sociocultural. Establece que los estudiantes deben fomentarse entre ellos la lectura. Aquí fomentaba un poco la literatura también, y también la historia y la interculturalidad, ¿no? Podemos comparar pues el modernismo inglés con el modernismo español. Y también podemos decir que esto, ¿no? Que la legislación actual resalta la importancia de desarrollar, poner énfasis en las estrategias que hagan reflexionar a los estudiantes sobre los aspectos históricos, los aspectos culturales y los aspectos literarios de la lengua que están aprendiendo. Entonces, eso es la mejor manera de justificar el uso de este tema en nuestra aula, que tampoco se puede usar mucho, pero lo básico. Y ya como siempre, pues la bibliografía, yo uso la Short Oxford History of English Literature de Andrew Sanders, también la History of English Literature de Alexander del año 2000, y mi favorito, el English Literature de Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica. Entonces, cada uno de los cuales ofrece un análisis riguroso y exhaustivo de los desarrollos literarios e históricos de este periodo clave. Y eso es todo. Nos veremos en el siguiente vídeo. Perdón si ha sido un poco largo.